Buen día, profesor. Nosotros somos el grupo uno, conformados por Fátima Brandis, Yanela Nampa, Matthew Peña y quien le habla, Rodrigo Márquez. Vamos a hablar sobre la discriminación racial, parte de los retos evolutivos. Entonces, ¿qué es la discriminación racial? En pocas palabras, la podemos definir como tratar diferente a las personas solo por su apariencia física de nacimiento, esto afectándolos en su forma de vida pública. ¿Cómo se representa? Faltando el respeto, menospreciándolas, excluyéndolas. Todo esto a base de prejuicios. ¿Y cómo podemos entender estos prejuicios? En contexto, en la antigüedad, las personas reconocían a otras comunidades diferentes por su apariencia física y notaban si eran hostiles o cómo puede ser su trato. Esto se ha mantenido en nuestro inconsciente y en la actualidad en Perú, por ejemplo, muchas personas comentan que hay bastante racismo, pero que el Estado no hace algo, o al menos no lo demuestra, para solucionarlo. Y en el mundo la situación es parecida. Se trata de solucionar, pero el cambio no se puede apreciar en todas partes. ¿Y cómo surge? Bien, siempre ha surgido a partir de prejuicios, del miedo de las personas de cómo son las otras comunidades y desconocimiento. Todo esto involucrando en lo que es la vulneración de los derechos humanos de estas personas. Hay preguntas que debemos hacernos para entender mejor el tema. Entonces, mi compañero Matthew va a pasar a contestarles. Continuando con el tema, ahora vamos a ver las respuestas a estas dos preguntas. Primero, aquí en la supervivencia se cumplió hace mucho tiempo porque, como mencionó Rodrigo, simplemente discriminábamos y con tal de ver a alguien diferente luchábamos contra él para que nuestra especie sobreviva. Segundo, la parentabilidad, pareja y sexo. Esto ya es algo más evidente porque las hembras hace mucho tiempo simplemente se fijaban en el físico, en la altura y si un caso antes tuvieran alguna enfermedad, ¿no? En los machos, para ver que así sus crías tengan un mejor futuro y mayor probabilidad de sobrevivir. Ahora, la vida en grupos es algo que seguimos manteniendo hasta ahora porque se nos quedó ese chip. Este, simplemente por ver a alguien diferente en rasgo, test o cualquier otra cosa, ya le damos simplemente estatus, prestigio y dominancia, tanto sea a mayor o a menor, ¿no? Cosa que tenemos que cambiar. Ahora, en la segunda pregunta, ¿es una conducta maladaptativa? ¿Por qué? Porque ese comportamiento o esos mecanismos de supervivencia que tenemos sin querer hasta ahora son más perjudiciales que beneficiosos. Por ejemplo, antes era necesario ser hostil para sobrevivir porque era un ambiente salvaje y todo ello. En cambio, en la actualidad ya tenemos algo que se llama comunicación y esto ya quitaría todo lo que tiene que ver con la discriminación, porque esto ya nos hace más humanos y así podemos manejar mejor los problemas, no tanto con la hostilidad, ¿no? Ahora les voy a dar una pequeña introducción al esquema integrador que mis compañeras ya les van a explicar con mejor detalle. Yo les voy a explicar de dónde nace la discriminación racial. ¿Qué es el racismo? Bueno, el racismo es un sistema estructural e histórico que crea y sostiene y normaliza la desigualdad social, ¿no? Y de todo esto nace todo lo que acabamos de tocar. Ahora les doy el pase con mi compañera Yanele. Continuando con lo que mi compañero Matthew mencionó, en el pasado el racismo provocó que las tribus se vieran entre ellas como rivales y enemigas, es decir, significaba un peligro para la adquisición de alimentos y territorios. Por ende se generaban los combates y el rechazo hacia las demás tribus. La discriminación se empleaba como un medio para unificar el vínculo y la identidad de la tribu para que a lo largo de los años lograran sobrevivir y mantener el poder entre ellos. Todo esto es respecto al reto evolutivo de supervivencia. No obstante, en la actualidad el racismo no tiene el mismo significado o relevancia, ya que es una amenaza hacia la colaboración y unificación de la sociedad, porque al minimizar los problemas de otros grupos o inferiorizar comunidades, significaría limitar sus recursos y privilegios, generando diferencias o injusticias. Por otro lado, remontándonos a la época antigua nuevamente, el racismo se utilizaba para mantener un grupo cerrado, un círculo exclusivo,
ya sea al momento de escoger pareja, por ejemplo, en los reinados, ya que se buscaba preservar la sangre y el poder entre ellos. De este modo, el linaje seguía manteniéndose a lo largo de los años. Todo esto es respecto al reto evolutivo de parentalidad, pareja y sexo. A continuación les paso con mi compañera Fátima. Del otro lado tenemos el retraso en la social que interactúa con las injusticias. En la actualidad, con la parentalidad, pareja y sexo. Esto más bien asocia al racismo, ya no tanto las jerarquías, ya sea racismo en el color de piel, en los ojos, en el cabello, en los dejos, en las lenguas, en las culturas. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez los padres de una chica limeña no quisieran que su hija esté con un chico de provincia que tengan dejos, que tenga otra lengua, que tenga distinto color de piel, porque seguro la sociedad va a sentir reproches a esa relación hacia su hija y tal vez hacia futuros niños de estos dos. Porque es un pensamiento que se ha tenido en cuenta desde épocas pasadas, por ejemplo en la época del virreinato, con las colonias, con los esclavos. Y bueno, en el caso de la vida en grupos, en el caso del pasado tenemos la agresión y guerra, que es igual a violencia, defender sus genes, que interactúa con el estatus, prestigio y dominación. Porque los reinos o pueblos más grandes querían sobrevivir a través de los tiempos. Entonces, usualmente, como ellos eran un grupo más grande, tal vez más unido, conquistaban otros reinos para así prevalecer. Reinos obviamente diferentes de los suyos, que no sean enemigos, ya sea porque no tienen mismas culturas o creencias. Y eso, las creencias, se hace hasta en la actualidad, porque ahora se crean creencias, prejuicios y actitudes. Ahora son más socialmente, ya no tanto como reinos, sino como, por ejemplo, un grupo de amigos o de familias o de comunidades. Y esto interactúa muchas veces, por ejemplo, en las oportunidades de trabajo. Tal vez tenemos que un grupo de élite más elevada económicamente le dé trabajo a seres de su mismo estatus económico y no a chicos que no tengan bajos recursos. O también personas que crean en el racismo por color, probablemente le den trabajo a un chico más adinerado, con buena vista social y, y visualmente, que sea más fraterno a los ojos de la sociedad que un chico que sea de otro color, que tenga un mal dejo, que no sea muy bonito visualmente. Entonces, este chico que sí es bonito visualmente tendrá más oportunidades de trabajo que el otro, que el otro probablemente tenga muchos más conocimientos, que sea más capaz, pero la sociedad rechaza muchas veces eso. Y bueno, la supervivencia, la parentalidad, pareja y sexo y la vida en grupo son retos evolutivos que forman una conducta maladaptativa, que se explicó en una pregunta anterior. Y al final todo esto cuenta como discriminación racial.